Gracias, Padre. Que se oiga. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia más fuerte. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia en hebreo. Aleluya. Kitov. Ki leolam Jasto, gloria a Dios. Antes de que tome su lugar, salúdele a 2 o 3 personas y díganles: Dios te ama y yo también te amo. Gloria a Dios, aleluya. Muy bienvenidos todos los que están en vivo a través de todo el mundo, a través de estos medios sociales. Gloria a Dios, muy bienvenidos todos. Si quieren en estos momentos también, usted puede en su teléfono, en su celular o iPad, donde dice compartir, to share, empiece también a enviar este canal o esta transmisión en vivo a todos sus conocidos, a todos sus familiares, a sus amigos. Qué oportunidad tan grande estamos viviendo en estos tiempos donde la ciencia se ha multiplicado y ahora podemos transmitir en vivo todo el mundo entero. Gloria a Dios, muy bienvenidos. Amén, el Espíritu Santo, ¿verdad? Si usted está aquí, quizás hasta aquí la persona que se nos está del tobillo izquierdo. Si mi hermana Magdalena. Gloria a Dios, si Dios sana el izquierdo, Dios sana también el derecho. Gloria a Dios. Quizás también por el internet. Estos medios sociales, quizás tú también Dios te sanó de tu tobillo izquierdo. Aleluya, recíbelo y danos tu testimonio. Tú puedes mandar tu información, ¿verdad? Un poquito más después se va a estar dando también la información. Ahí en tu teléfono también hay manera como tú puedes comunicarte con nosotros. Aleluya. Bueno, vamos a continuar alimentándonos en la palabra de Dios. Aleluya. Carne y verduras y vegetales para el cuerpo físico. Los libros y conocimiento para el alma. Pero para el espíritu, la palabra de Dios. Es lo único que puede alimentar el espíritu nacido de nuevo. ¿Cuántos saben que si una persona no ha nacido de nuevo, no puede alimentar su espíritu? Que está muerto, espiritualmente está separado de Dios. ¿No se imagina usted cuántas multitudes, cuántos millones de personas están queriendo interpretar la Biblia y espiritualmente están ciegos? Espiritualmente no han nacido de nuevo. Y si una persona no ha nacido de nuevo, ¿cómo va a poder entender las cosas espirituales? Rápidamente, nomás quiero que usted vea estos versículos. En 1 Corintios, el capítulo 2. Nomás quiero que usted vea que lo que estoy diciendo es todo por razón de que la palabra de Dios lo dice. Yo no estoy diciendo esto nomás porque me pega la buena gana, sino que es la palabra de Dios. Y quiero que usted lo vea y lo entienda. Amén. Gloria a Dios. 1 Corintios. Vamos al versículo 7 rápidamente. Vamos al versículo 7, capítulo 2. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios, capítulo 2. Y luego vamos a estar entrando también a continuar. Vamos a estar entrando en un nuevo libro. Vamos a estar estudiando, gloria a Dios, el libro de la epístola de Judas, San Judas, el medio hermano de Jesús. Dice Pablo por el Espíritu de Dios: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Digan conmigo oculta. Ahora, algo oculto es algo que no se puede ver, algo que no se puede entender, está escondido. Pero Pablo dice que esta sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Cuando Pablo dice la que ninguno de los príncipes de este siglo, no está hablando de príncipes físicos, de hombres y mujeres, está hablando de los espíritus, principados y potestades. No conocieron, no pudieron ver. Pablo dice, porque si hubieran conocido, nunca hubieran crucificado el Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre. Cuando dice la palabra corazón, no está hablando del órgano físico, está hablando del espíritu del hombre, el verdadero hombre. Ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Déjeme decirle a aquellos que verdaderamente aman a Dios. Aquellos que aman a Dios van a amar su palabra. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra uno son. Dios y su palabra uno son. Si usted quiere conocer las cosas que Dios ha preparado para los que los aman, Dios nos los ha dado ya en su palabra. Y el Espíritu Santo nos revela lo que Dios ya nos dio en su palabra, hermanos. ¿Todavía está aquí? Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, aquellos que le aman son aquellos que están en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Porque cuando usted abre la Biblia, hermanos, usted está en la presencia de Dios. Porque Dios nos está hablando. Oh, hermanos, qué bonito es la comunión. Porque cuando usted está en comunión con Dios es la oración. La oración simplemente es en comunión con el Padre. Y la más perfecta comunión, no puede haber comunión si usted no trae la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos da la comunión con Dios. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Todavía está aquí? Fíjese qué bonito dice, los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu Santo. Dios no las reveló. El Espíritu Santo nos está diciendo, hermanos, que ya tenemos esas revelaciones en su palabra. Cuando Pablo dice nos las reveló, él se está refiriendo de las muchas revelaciones que el Espíritu Santo y Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia, le dio. Y las escribió, las epístolas. Pablo dice también que por causa de esas muchas revelaciones, el diablo le asignó un mensajero, un demonio para estorbarlo, para matarlo, para que nunca pudiese usted tener estas gloriosas revelaciones que encontramos en el Nuevo Testamento. Y qué cosas tan tristes, porque muchos han derramado preciosa sangre. Pablo pasó por tanta persecución y algunos toman muy livianamente la palabra de Dios. Ni la abren, ni la leen, pasan semanas y no entran a la palabra de Dios. Pero gloria a Dios que usted sí. Dije, gloria a Dios que usted sí. Dice que no las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, escuche bien, hermanos, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, digan conmigo nosotros. Dígalo otra vez, nosotros. Miren lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Esa es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Hemos recibido el espíritu, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Deme su atención. Hay dos clases de sabiduría. Podemos ver aquí la sabiduría humana, pero luego hay una sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que el Espíritu Santo da. Aquí Pablo dice, ¿no? ¿Verdad? No hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y quiero que sepa que este hombre estaba, pero bien educado. Pablo era rabino de rabinos, hermanos. Pero todavía él sabía que el conocimiento que él había obtenido con todos sus estudios,
hora tras hora, día por día, semana por semana, mes por mes, año por año, todo conocimiento de todos sus años. ¿Sabe lo que él dice? Es estiércol comparando la sabiduría que ahora recibió por el Espíritu Santo. Entonces la sabiduría humana y luego la sabiduría que viene de Dios, del Espíritu Santo. Dice Pablo, dice, sino la sabiduría que enseña el Espíritu, acumulando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, no entiende, no puede comprender. Cuando dice Pablo, el hombre natural, está hablando del hombre que no ha nacido de nuevo. Otra cosa también, está hablando de la mente, del alma. El alma es natural. Su espíritu ya no es un espíritu natural que usted recibió cuando fue concebido. Ese espíritu que usted recibió cuando fue concebido. Usted es espíritu en ese momento que fue usted concebido, una explosión de luces del espíritu. Ahí es donde usted empezó su vida espiritual. Usted es espíritu. Y luego, en ese mismo momento, usted recibe un alma. Y instantáneamente sangre empieza, y luego su cuerpo empieza a desarrollarse. Y en 9 meses usted viene a este mundo, pero usted ya es un espíritu, usted ya es un ser viviente. El diablo mentiroso ha engañado a las multitudes que no es un niño, no es un humano, y por eso lo abortan tan fácil. Qué engaño tan horrible el diablo, hermanos. El diablo ha engañado a multitudes. Más de 64 millones de bebés han sido abortados por esa mentira. Pero cuando usted recibió un espíritu humano, ese espíritu es un espíritu natural que usted recibió y viene a través de la simiente humana, la simiente de Adán y Eva y la simiente del hombre. Pero cuando usted nació de nuevo, usted nació de otra simiente, de la simiente incorruptible. Es lo que dice Pedro. En la primera epístola, del capítulo 1, no hemos renacido de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, cuando dice Pablo, el hombre natural no percibe, no puede entender, el alma, la mente, no puede concebir, no puede entender, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir, se han de entender, se han de comprender espiritualmente, con el Espíritu. Dios nos ha dado su Santo Espíritu, pero usted tiene un espíritu humano que ahora tiene la naturaleza divina de Dios, y el Espíritu Santo está en su espíritu humano. Y cada vez que usted oye la palabra y usted medita en la palabra, usted está oyendo y recibiendo espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Amén. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Que no dice eso Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús también dijo en Juan 6:63, la carne por nada aprovecha, es el espíritu que da vida. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Entonces, con su espíritu, usted va a poder recibir y entender. Y por eso el Espíritu Santo nos sigue abriendo, porque la palabra es espíritu. Pero Dios nos ha dado su Santo Espíritu y un espíritu nacido de nuevo, que ahora es un espíritu sobrenatural. No sé si usted sabía que usted ya no es la misma persona. Usted es sobrenatural. ¿Por qué? Porque usted tiene un Dios sobrenatural en usted. Usted tiene a Cristo Jesús. Tiene el Espíritu Santo y eso es sobrenatural. ¿Sabiste que Dios es sobrenatural? Cuando usted nació de nuevo, usted también ahora es sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios lo llama a usted sus hijos. Él nos llama hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Juan. La epístola de San Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que Él nos ha llamado, nos da hijos de Dios. Al amor de Dios.
Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces al libro de Judas. Aleluya. Es el penúltimo libro del Nuevo Testamento. El autor es identificado como Judas. Era medio hermano del Señor Jesús. Vamos a Mateo 13, 55. Usted va a ver ahí. Mateo 13 también se encuentra en Marcos 6, 3. Pero es el mismo, se está refiriendo de lo mismo. Cuando Jesús, la gente que conocían a José y a María, y conocían también a sus hermanos, cuando oyeron a Jesús enseñar, empezaron a murmurar, empezaron a quejarse, empezaron a criticar. El capítulo 13, ¿ya lo hallaron? Mateo 13, versículo 55 de Mateo. Y como dije, también se encuentra en Marcos 6, 3. Pero vamos a leer Mateo 13, 55. Dice, no es versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Digan conmigo, hermanos. Algunos quieren decir que estos eran primos, pero querido hermano mío, la Biblia bien claro dice hermanos, no dice primos. Y si en caso usted no sabía qué significa hermano o hermana, si usted va al diccionario y usted busca qué significa un hermano, qué es un hermano o una hermana, bien claro que le va a decir que vino de la misma vientre. Ese es un hermano, viene de la misma vientre. Si usted nació ¿verdad? De su madre, y usted tiene una madre, y luego también ella dio más a luz. Entonces esas personas que nacieron de la vientre donde usted nació, esos son sus hermanos y hermanas, no los va a llamar primos. Porque primo va a ser de su tía. Entonces aquí el Espíritu Santo nos está diciendo que estos nacieron de la misma vientre que Jesús. Tenía la misma madre, pero no tenía el mismo padre. ¿Por qué? Porque José no era el padre de Jesús. Cuando yo veo a un hermano de color, un negrito, un negro, ¿verdad? Y yo lo abrazo y lo amo, y pues yo siempre le digo, tenemos el mismo padre, pero diferente madre. Y empieza a reírse, ¿verdad? Porque sí, somos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados por el mismo Espíritu. Amén. Tenemos el mismo Padre. Hemos sido nacidos de su simiente incorrumpible, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Aquí dice, ¿verdad? Y la gente estaba diciendo, ¿no es el hijo del carpintero y se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Puede ver ahí Judas? Este es Judas, el autor de esta epístola. Amén. Este es Judas, el autor de esta epístola que estamos leyendo o estudiando. Se cree, ¿verdad? Con el estudio y personas que han estudiado, se cree que esta carta fue escrita o esta epístola fue escrita en el año 65, después del nacimiento de Jesús. El año 65. Entonces se nos dice como unos 35 años o 32 años después de la resurrección de Cristo. Es escrita a los judíos cristianos en Palestina. El contenido es similar a la segunda epístola de San Pedro. Y debe ser, es muy posible que Judas leyó la segunda epístola de Pedro y eso le estimuló, le ayudó, ¿verdad? Para animar y también él escribir
porque podemos ver que, y vamos a estar viendo algunas cosas que Pedro dijo, cuando Judas también está escribiendo lo mismo que Pedro dijo. Entonces vamos a ver que él, por eso muchas personas creen que él fue estimulado o animado, ¿verdad?, de escribir esta epístola. Ahora, tristemente, ya para el tiempo también de Judas y ¿verdad?, Pedro y Pablo, ellos habían dicho que el enemigo penetró la iglesia, hermanos, con hombres impíos, hombres inmorales, que entraron con enseñanzas falsas, con doctrinas erróneas y tristemente pervirtieron la gracia de Dios. Judas enfatiza la importancia de contender por la fe. Cuando hablamos de contender es de luchar y pelear para mantener la fe verdadera que Cristo Jesús nos dio y los apóstoles de Jesucristo nos dejaron, y los apóstoles del Nuevo Testamento, como Judas, que era apóstol también, el medio hermano de Jesús, Pedro, bueno, el apóstol Pablo. Amén. Y vemos esto. Y eso es de suma importancia, porque cuando estos hombres inmorales que se estaban diciendo que eran cristianos agarraron la gracia de Dios, la pervirtieron. Y tristemente esa perversión todavía se encuentra en las iglesias, hermanos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de personas que dicen, bueno, somos salvos por gracia, no por la ley. No somos salvos por las obras que hacemos. Entonces, si no somos salvos por las obras que hacemos, entonces si somos salvos por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, pues entonces podemos seguir pecando, que acá la gracia de Dios cubre multitud de pecados. Es algo muy peligroso, hermanos. Había una familia aquí que conocimos hace años atrás, en el principio. Dios hizo unos milagros gloriosos. Personas que no conocían al Señor, ¿verdad? Y tenían una hija, una niña gravemente, y tenía asma crónica, y a veces despertaba, ¿verdad?, que casi no tenían que darle, ¿verdad? Entonces no podía, pero en estos servicios que estábamos teniendo una vez por mes, veníamos acá a Wilmington, ¿verdad? Y trajeron a la niña. Los padres pues apenas no conocían del Señor, pero por causa de los milagros que Dios estaba haciendo y las sanidades, personas vinieron y están viniendo. Y vinieron. Y el Señor sanó, hermanos, a esa niña. Se le fue el asma por completo. Pues ellos se entregaron al Señor. Y estaban haciendo muy, muy bien, creciendo en los caminos del Señor. Aparentemente y tristemente el esposo, no sé, pero oyó y empezó a oír de la gracia de Dios y la gracia de Dios y de la gracia de Dios que empezó él ¿verdad? Bueno, y su esposa le decía, pero eso está mal, tú no debes de seguir viendo esas películas de pornografía y pecando. Y él decía, pero somos salvos por gracia. Está bien, todavía yo voy a ir al cielo. Vamos a ir al cielo. Es una perversión, hermanos. Porque la gracia de Dios no es para que continúes pecando. La gracia de Dios que Él nos da es para el poder, y nos da el poder para poder resistir el pecado. Amén. Y sí se puede, porque nos da esa gracia. Y yo estoy convencido que esa gracia, hermanos, es la unción del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bástate de mi gracia. Jesús le dijo a Pablo, cuando Pablo notó, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, el capítulo 12, él escribe esa carta a los Corintios, y nos está dando a conocer esas cosas a nosotros, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Dice que por las muchas revelaciones que el Espíritu Santo y Cristo que le había dado, le fue asignado un mensajero de Satanás. Y bien claro que un mensajero, hermanos, es un demonio, un espíritu, para bofetearlo, ¿verdad? Y Pablo, el apóstol Pablo, notó de que todos los otros apóstoles del Señor Jesucristo no estaban padeciendo y sufriendo
las persecuciones y cómo lo querían matar a los otros como a él. Y él empezó a notar de que siempre se levantaban estas personas para querer matarlo. En Damasco, el gobernador quiso matar a Pablo, tuvieron que dejarlo por una canasta sobre el muro de Damasco y fue libre, el Señor lo protegió. Pero cada vez que él iba a un lugar, ese demonio, ese mensajero de Satanás, levantaba a los judíos religiosos para querer matar a Pablo. Y finalmente, Pablo notó de que esto no era natural. Se dio cuenta que este era un demonio, un espíritu que fue asignado para matarlo, para estorbarle. Y Pablo dice que 3 veces le dijo a Jesús que Jesús hiciera algo con este demonio, con este mensajero. Pablo dice, 3 veces yo le dije al Señor, y la respuesta, fíjese, qué cosa tan triste, hermanos, cómo el diablo, mire, estábamos hablando de la diferencia del entendimiento del alma, del conocimiento natural y el conocimiento que es revelado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que le dije que hay 2 conocimientos? Fíjese lo que el conocimiento natural ha dado a la interpretación de este mensajero. Y no se imagina usted cuántos cristianos se han tragado esa mentira. Han aceptado de que el aguijón en el costado del apóstol Pablo, él mismo dice, un mensajero de Satanás, es un aguijón en mi costado, y luego dice un mensajero de Satanás. Capítulo 12, 2 de Corintios 12. Un aguijón en mi costado. La Biblia, mire, Pablo era un rabino, hermanos. Él conocía el Antiguo Testamento como la palma de sus manos. Y Dios le dijo a Josué que le dijera al pueblo de Dios que tenían que sacar a todos los paganos, que tenían que sacar a todos los filisteos, a los cananitas, a los heteos, tenían que sacarlos de la tierra prometida, de Canaán. Y luego dice Dios, porque si no los echan fuera, vendrán a ser aguijón en vuestros costados. No eran enfermedades, eran hombres, gente llenas de demonios. Y hay otra referencia, cuando habla de aguijón en el costado, siempre se refiere a gente endemoniada. Pero fíjese lo que hace el conocimiento natural. Han escrito libros, se han enseñado que el aguijón en el costado de Pablo era una enfermedad. Y la gente se ha creído de eso. Fíjese qué astuto es el diablo, hermanos. Porque si el gran apóstol que escribió 14 de las epístolas del Nuevo Testamento, incluyendo el libro de Hebreos, por eso es el 14. Si Pablo, cuando dice esa gente, dice, Pablo le pidió a Jesús que lo sanara de esa enfermedad. Y Cristo Jesús le dijo que no. Fíjese la interpretación. Cristo Jesús le dice que no. Y luego Cristo Jesús le dice, bástate de mi gracia, Pablo. Bástate de mi gracia. Entonces, esa es la revelación o el conocimiento, interpretación humana de la mente natural. Pero cuando usted estudia la palabra de Dios, usted se da cuenta que bien claro que dice que ese aguijón en su costado no era una enfermedad. Imagínese usted, si dice que era una enfermedad, todo lo que Pablo pudo hacer, hermanos, enfermo. Wow, vamos a orar que todos se enfermen con esa misma enfermedad. Porque evangelizó en 2 años toda Asia. Una persona enferma, hermano, no puede hacer eso. Fíjese, aún han dicho que la enfermedad que tenía era una enfermedad de los ojos. Porque cuando escribe a los Gálatas dice, me recibieron como al Señor, que si hubiera sido posible, ustedes me hubieran dado sus ojos. Entonces dice, es que tenía problemas con los ojos. No, hermano, es un dicho, como decir, he gave me his right arm, me dio su mano derecha de ayuda. Es un término para decir, me hubieran dado lo que, ¿verdad? Por el amor a él. Entonces dicen que tenía una enfermedad muy contagiosa, que le salía pus por los ojos. Y también nombran la enfermedad. Fíjese.
Y esa gente, hermanos, que escribe eso, son gente que no creen en sanidad divina. Y por eso buscan lugares para poder decirle al cuerpo de Cristo Jesús, mira, Pablo estaba enfermo, Pablo tenía esto, Pablo tenía enfermedad en sus ojos y que era muy contagiosa. Es lo que dice. Fíjese, Hechos 19:11 dice que Dios hizo milagros extraordinarios por las manos del apóstol Pablo, que de su cuerpo se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de Pablo, del cuerpo. Pablo estaba tan ungido, hermanos, que la unción que estaba sobre Pablo se transmitía a los paños y se los llevaban a los enfermos, hermanos. Y cuando se los ponían a los enfermos sanaban y los demonios inmundos salían. Si hubiera sido cierto que tenía una enfermedad contagiosa, se hubieran quemado esos paños, hermano. Que no me toque esa cosa. No quiero que me dé a esa enfermedad. No, hermano, es una mentira del diablo. ¿Por qué? El diablo es muy astuto. Que la gente que oye y cree eso, le pone el diablo en su mente. ¿Cómo vas a creer tú que Dios te va a sanar a ti si Jesús no sanó a Pablo? ¿Quién eres tú? Pero son mentiras, hermanos. Porque cuando Cristo Jesús dice a Pablo, bástate de mi gracia. Pablo entendió, hermanos, que la gracia de Cristo era el poder para vivificar su cuerpo mortal. No importa todo lo que el diablo quiera hacer. Y Pablo mismo dice que él experimentó el poder resucitador de Cristo en su cuerpo. ¿Sabía usted que apedrearon a Pablo a muerte y resucitó de los muertos? ¿Sabía usted que muchas veces lo azotaron y el diablo quiso acabar y matar a Pablo porque el diablo no quería que usted y yo tuviésemos estas gloriosas epístolas, querido hermano mío, que son para la iglesia? ¿Qué fuera de la iglesia, hermano, si no tuviéramos el Nuevo Testamento? Las epístolas del apóstol Pablo. ¿Qué fuera de la iglesia? ¿Qué fuera de las naciones? Porque Pablo fue llamado a ser apóstol a los gentiles, a las naciones. Gloria a Dios. ¿Todavía está aquí? La gracia, bástate de mi gracia, Pablo. Entonces Pablo dice, ahora he aprendido que cuando yo estoy más débil, cuando ya no tengo fuerzas en mi cuerpo, cuando ya no tengo ya mis fuerzas, por las azotes, hermanos, y luego ayunos, y luego marfreajo, y luego apedreado, cuando él estaba más débil físicamente, en debilidad física, venía la unción del Espíritu Santo y la gracia de Dios y lo vivificaba. Y cuando era vivificado, hermanos, él no esperaba 2 o 3 semanas para sanar de los golpes. Así él iba a predicar la palabra en esa condición. Y cuando la gente lo miraba, la gente ha de haber pensado, este hombre debe estar muerto, pero mira lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque la gracia, el poder de Dios estaba vivificando. Fíjese lo que Pablo mismo lo dice, hermanos. Cuando él escribe en Romanos, ¿están notando tantos versículos? Espero que sí, hermanos. Yo no estoy dando tantos versículos, pero Pablo dice en Romanos, el capítulo 8, versículo 2, y luego el versículo 11. Pablo dice en Romanos 8, 2, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabía usted que enfermedades y pobreza y escasez y fracaso, ¿sabe usted que eso está en la ley del pecado y de la muerte? Pero Pablo dice que la ley del Espíritu de vida nos ha librado. Y luego dice el versículo 11. Anótelo, memorícelo, hermanos. Estos versículos yo los cito varias veces durante la semana, durante el día, no la semana, durante el día. Aún antes de dormir, antes de acostarme, yo cito estos versículos. Y si el Espíritu de aquel
que resucitó a Jesús de los muertos, mora en vosotros. Ese mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vivificará, le dará vida, le dará salud, le dará fuerza a vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Tristemente, muchos han tomado ese versículo para decir que se está hablando del rapto, de los cuerpos que están. No, hermanos, dice vivificará vuestros cuerpos mortales. Los cadáveres ya no son mortales, ya están muertos. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo, hermanos, que ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús, ese mismo Espíritu Santo que resucitó a Lázaro de 4 días, ese mismo Espíritu, poder del Espíritu Santo que resucitó a la hija de Jairo, ese mismo Espíritu Santo que resucitó el hijo de esa viuda, Naín, es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Y la sanidad de nuestros cuerpos físicos no viene de afuera, hermanos. La sanidad de nuestros cuerpos físicos viene de adentro. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo. Amén. Si usted dice que tiene todo esto que ver, estamos hablando de la perversión de hombres que han penetrado para abusar y malentender la gracia de Dios. Y eso es porque Judas tuvo que escribir esta epístola. Ahora, el bosquejo es la introducción es del versículo 1 al 4, nomás tiene un capítulo Judas. Luego, advertencia contra falsas doctrinas y maestros. Eso está, y luego también el aviso y conclusión. El versículo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ya leímos Mateo 15:55. A los llamados, digan conmigo los llamados. Gloria a Dios que cuando Él nos llamó y Él lo llamó a usted contestó el llamamiento. ¿Sabía usted que Él lo llamó? ¿Cuánto lo llamó? ¿Cuándo lo llamó? Cuando usted oyó el amor de Dios y cuando usted oyó el Evangelio. El Espíritu Santo tocó su corazón y usted respondió al llamamiento. Usted es esos llamados. Nosotros somos esos llamados, santificados en Dios Padre. Del momento en que usted nació de nuevo, usted fue santificado, gloria a Dios. Amén. Santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Si nos mantenemos en Cristo, si permanecemos en Él y permanecemos en su palabra, es la manera como permanecemos en Cristo. Vamos a ser guardados, protegidos. Amén. ¿Qué dijo Jesús en Juan 15:7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisieres y se te os dará. Cristo Jesús, vamos a Juan 17, el Evangelio de San Juan, versículo 17, versículo 11. San Juan 17:11. Dice, y ya no estoy en el mundo. Esta es la oración de Cristo al Padre por nosotros. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Esta oración, el Padre está contestando a su Hijo, porque Él contesta las oraciones de sus hijos, de su Hijo. Y Él pidió al Padre que nos guardara en su nombre. Bueno, aquí el apóstol Judas se recordó de esa oración y por eso dice que nos guarda en Jesucristo. En el nombre de Jesús estamos protegidos. En el nombre de Jesús estamos guardados. Aleluya. Amén. Vamos también a Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos.
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Aleluya. Diga esto conmigo. Dios me ama. Incondicionalmente. No por las cosas que yo hago o por las cosas que no hago, pero porque yo soy su hijo. Ahora, si usted es una hermana, diga porque soy su hija. Ahora, usted sabe que una madre o un padre, una madre va a amar a sus hijos, aunque no sean perfectos. Pero la madre ama. Bueno, nuestro Padre Celestial nos ama porque número uno, Él es amor. Número dos, Él es nuestro Padre Celestial. Número tres, nos ama como ama a su propio Hijo. ¿Cómo sabemos? Porque es el precio que Él dio para nosotros. Cuando Él nos vio el valor y Él dijo, el mismo valor, el mismo amor que yo tengo para mi hijo, el mismo valor que yo tengo hacia mi hijo, es el mismo valor que yo tengo para Él. Entonces yo voy a dar a mi hijo, porque yo amo a esa persona, amo a esa hermana, a esa mujer, a ese hombre, de la misma manera como yo amo a mi hijo. Entonces yo voy a dar a mi hijo en rescate por esa persona. Mira, hay unas pinturas muy caras, artistas, ¿verdad? Cuestan millones de dólares. Y hay personas que están dispuestos a pagar cualquier enorme de millones, especialmente si el artista y la persona que hizo la pintura es original. Y esa persona ve y él sabe el valor, él quiere comprar, entonces él pone el dinero. Él pone, ¿qué? 10 millones o lo que sea por esa pintura, ese cuadro, esa pintura. Paga ese precio. Para usted no le vale nada porque usted no pagó nada. Pero para la persona que dio los 10 millones, ese cuadro, cuando se lo lleva para la casa, cuando lo pone, cuando él ve ese cuadro, está viendo los 10 millones que pagó. No está viendo solamente la pintura, el valor que le puso la pintura. Fueron 10 millones, pagó 10 millones. Esa pintura para él le costó 10 millones. Cuando Dios lo ve a usted y cuando Dios me ve a mí, el precio que Él pagó fue la preciosa sangre de su Hijo. El precio que Él vio en nosotros fue la vida de su propio Hijo, hermanos. Y cuando Él pagó ese precio para rescatarnos y redimirnos del pecado y de la muerte espiritual y de las garras del diablo, cuando Él nos redimió, cuando Él nos rescató, ahora el valor que usted y yo tenemos para Él es el mismo valor que Él tiene para su Hijo. Porque fue el precio que Él pagó. ¿Que no? ¿O qué precio pagó? ¿Plata y oro? No. Pedro dice que fue la preciosa sangre de su Hijo. Gloria a Dios. Vamos al versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Misericordia y paz. Sigan conmigo, paz. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. En Filipenses, el capítulo 4, versículos 6 y 7, encontramos algo muy interesante concerniente a la paz que pasa todo entendimiento. Filipenses 4, esta es la manera como usted puede tener esa paz y esa gracia continuamente. Filipenses, el capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada, ¿por qué tanto? Nada. Por nada estéis afanosos. No estén afanosos. ¿Sabe qué es afanoso? No te preocupes. No seas afanoso. No te mortifiques. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, cuando dicen todas, con toda clase de oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué? Porque cuando usted ora la palabra de Dios, Dios siempre oye. Porque usted está orando la palabra de Dios, usted le está trayendo a Dios su palabra. La oración que no está basada en la palabra de Dios no trae resultado. No puede traer resultado. Jeremías 1:12 dice que Él apresura su palabra para ponerla por obra.
Isaías 55, verso 11 dice que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para que lo envié. Sabemos que la palabra de Dios dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero si no está basada en la palabra de Dios, Dios no está obligado a escuchar esa oración. Porque va a ser una oración sin fe. Porque la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Y cuando usted le trae a Dios su palabra, Él escucha, Él oye. Porque Él sabe que si usted tiene la palabra en su boca, en su corazón, usted tiene la fe para recibir la respuesta. Aleluya, tú ya está aquí. Y luego cuando usted sabe que ha orado la perfecta voluntad de Dios, porque está orando la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la voluntad de Dios, usted va a saber que todo lo que Él ha pedido, usted tiene las peticiones que le ha contestado, Dios le ha contestado. En ese momento, usted por fe le da gracias por la respuesta. Aunque todavía no vea la respuesta, todavía no siente que todavía tiene los síntomas, todavía tiene todo lo, ¿verdad? Todavía usted tiene, y muchas veces el diablo aumenta el dolor, aumenta la circunstancia. ¿Para qué? Para que usted empiece a titubear. Ay, 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 yo pensaba que no. Usted siga creyendo, porque la fe no se basa por lo que usted vea, lo que siente, lo que oye. La fe se basa por lo que Dios ha dicho. Es la fe que agrada a Dios. Cuando usted cree lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces tiene que tener la palabra. Y sigue diciendo, dice, sean peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y luego el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo ahí, hermano? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas personas cuando leen eso dicen, ¿dónde está una foto de Jesús? Ok, voy a estar, mi pensamiento va a estar en Jesús. Aquí está la foto de Jesús. Yo estoy viendo a Jesús. Mis pensamientos están a Jesús. Querido hermano mío, Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Si usted sigue pensando de sus problemas, sigue pensando de sus circunstancias, sigue pensando del reporte del médico, piensa lo que está pasando en el mundo, usted está meditando en eso, su corazón se está llenando de eso. Se está llenando de duda, de incredulidad. Se está llenando de preocupación y afán. ¿Por qué? Porque se está enfocando en las cosas que le están trayendo el afán, le están trayendo la persecución o la mortificación. Y usted está meditando en eso, está meditando en eso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a tener más de eso. Se va a enfermar, se va a tener más. ¿Por qué? Porque está meditando en las cosas que traen muerte, que traen enfermedades. Pero cuando usted empieza a poner la palabra de Dios y empieza a ver lo que Dios ya le ha dicho que usted tiene, usted empieza a poner y meditar en la palabra. ¿Qué no dice Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? ¿Qué no dice el versículo 14 del primer capítulo de Juan y ese verbo se hizo carne? Entonces cuando Pablo le escribe a los filipenses, cuando dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pon todos tus pensamientos, empieza a meditar, empieza a pensar en la palabra de Dios, porque cuando tú estás pensando y meditando en la palabra, tú tienes tu mente en Cristo Jesús. Ahora mire, esto va conectado con esto. La hermana Delia leyó ese versículo en Josué capítulo 1. Ella no sabía que yo iba a usar ese versículo, ni yo tampoco sabía, pero ahorita el Espíritu Santo me puso para que usted pueda ver la diferencia. Josué 1:8, Dios le dice y nos dice a nosotros, porque está en la palabra, hermanos. Yo creo que sería bueno que usted, Dios no se va a molestar ninguno, Dios no se va a disgustar, Dios no se va a enojar con usted, ¿verdad? Si usted pone ahí en el libro de Josué, donde dice Josué, póngale ahí su nombre. Sí, pastor, pero la Biblia dice en el Apocalipsis, hay de aquel que le quite y le pone la palabra, porque su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Está hablando de otra cosa, hermano.
Dios quiere que usted tome la palabra de Dios y la haga personal. Por eso yo le he dicho y le sigo diciendo que cuando usted lea la Biblia, yo lo digo, hermanos. Cuando yo abro mi Biblia y estoy leyendo, yo siempre digo, la palabra de Dios es Dios hablándome a mí. Eso va a cambiar su actitud, hermanos, a leer la palabra, porque si usted se ha dado cuenta que Dios está hablando con usted y Dios tiene cosas gloriosas, cosas maravillosas. Querido hermano mío, Él es el más sabio de todos sabios. Él tiene la respuesta para todos sus problemas. Voy a repetir otra vez eso, hermanos. Él tiene la respuesta para todos sus problemas. Y dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estaba escuchando yo a Keith Moore, porque ahorita en Southwest están teniendo el Southwest Convention, Faith Convention, en Fort Worth. Está lleno el auditorio ahí en Fort Worth, Texas, y estuvo ministrando Keith Moore. Y estaba escuchando un poquito de su mensaje, de una persona que trajeron totalmente, todas, hermanos, años y años que estaba ella loca. La tenían en una institución de locos, completamente fuera de su mente. Y era cristiana, había conocido al Señor, y era cristiana, pero perdió su mente y la tenían en un manicomio, por razón de que estaba totalmente loca. Y la trajeron a la escuela de sanidad y el hermano Keith Moore estaba enseñando. Y cuando el Espíritu Santo le habló y él le dijo, dile que medite día y noche en lo que dice Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que cumplas y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y sabe lo que esa señora contestó? Aunque estaba trastornada, loca, dijo, no se puede. Nadie puede hacer eso. No se puede día y noche, no se puede día y noche. No se puede día y noche. Y el hermano Keith Moore dice, que de repente se oyó salir esto de él. Él ni pensaba que él iba a contestar, él ni pensaba que él iba a decir, pero salió, pero el Espíritu Santo, hermanos, la unción. Y el Espíritu, cuando él dijo eso, se asombró tanto. Aleluya. Eso a veces pasa cuando yo estoy ministrando aquí, salen cosas que me ministra a mí, nunca había pensado yo de eso, pero la unción del Espíritu Santo habla. Y dice que él oyó, que él dijo, pues es lo que usted ha estado haciendo día y noche, pensando de su condición, pensando de que usted está loca, pensando de que usted nunca va a quedar libre. Usted día y noche está pensando de su locura, usted está pensando y por eso está en esa condición, porque está pensando en eso. Proverbios capítulo 23, verso 7 dice que lo que el hombre piensa en su corazón, eso es lo que es. Tal es. Fíjese cómo el diablo, hermanos, el diablo sabe que si él puede poner en la mente de una persona que es mujer y siendo hombre, si le sigue metiendo y sigue esa persona pensando y pensando y pensando, lo va a creer. Porque lo que no cree en su corazón, tal es. Entonces tú no vas a poder sacar y convencer a una persona que ha estado meditando porque el diablo le puso en su mente que es una mujer con un cuerpo de hombre. O viceversa, que es un hombre con un cuerpo de mujer. Y eso eso no es nada nuevo, hermanos. Eso está desde allá, desde Sodoma y Gomorra, desde antes. Pero está exageradamente ahora porque el diablo, en los últimos días estamos viviendo y más gente, pero es lo que el diablo le pone en sus mentes. La gente, hermano mío, ¿verdad? Que el diablo les pone eso y tiene mucha ayuda también. Porque toda la gente viene, ¿qué es lo que tienes? De eso se murió mi tío. Qué ayuda tan tremenda, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? Pues tengo, de eso se murió también mi tío. No. Entonces, cuando usted deja de pensar y meditar en esto, y empieza a pensar y meditar en la palabra de Dios, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Usted quiere tener más del problema?
Ese es el problema que usted tiene, la circunstancia o quiere la respuesta. La respuesta es la palabra de Dios. Dije, la respuesta es la palabra de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mantenga usted en la palabra y usted va a empezar a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El versículo 2, donde verdad dice misericordia y paz y amor sean multiplicados. Vamos a 1 de Pedro 1, 2 y luego 2 de Pedro 1, 2. Dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. Perdón, ese es el versículo 3, me gustó también. Versículo 2. Elegidos. Amén, acuérdense que Él nos eligió. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gloria a Dios. Vamos ahora a la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Me cerró mío. Segundo de Pedro 1, 2, perdón. Segundo de Pedro 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios, hermanos? Por su palabra, porque Dios nos hizo conocer, Él se ha dado a conocer a través de su palabra. ¿Qué es la Biblia, hermanos? La Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia es la revelación de la mente, de la voluntad, del carácter y del ser de un infinitamente grande, perfectamente sabio y absolutamente santo Dios. Y Dios mismo es el autor de esa revelación. Entonces no podemos conocer a Dios si no conocemos su palabra. Y todos los días, cuando usted va a la palabra de Dios y toma tiempo alimentándose en la palabra, y usted está alimentándose y dejando que el Espíritu Santo le revele, y usted va creciendo en conocimiento, usted está creciendo en el conocimiento de Dios a través del conocimiento de su palabra. ¿Usted ya está aquí? Y de nuestro Señor Jesucristo. Pues usted sabe que Jesucristo y su palabra también uno son. Vamos a terminar en Filipenses capítulo 4, versículo. Bueno, ya leímos ese versículo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu gloriosa palabra. Gracias te doy por cada persona que está aquí presente, Señor. Y gracias te doy por cada persona que este día de hoy ha tomado tiempo para sintonizar a través de estas redes sociales a todo el mundo entero. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Oro por ellos, oro por sus familias, Padre. Y si hay algunas personas aquí presentemente en vivo o personas que están sintonizando a través de estas redes sociales y no te conocen como el Señor y Salvador de sus vidas, que en estos momentos, Padre, puedan abrir sus corazones a ti, Señor. Hoy han oído del amor tan grande que tú tienes para ellos. El precio que tú pagaste, porque tú no quieres que se pierdan. Tú los amas, Padre. Y tú quieres que pasen la eternidad contigo y con tu Hijo, reinando contigo el universo. El infierno no fue preparado para los hombres. El infierno, Jesús dijo, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero en estos momentos, Padre, yo voy a hacer una oración
Y voy a pedir que las personas que quieren abrir sus corazones a Jesucristo repitan esta oración conmigo. Todos juntos, los que están aquí y también los que están en vivo, los que están sintonizando a través de estos medios sociales. Ahí donde estás, repite estas palabras conmigo. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día, resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esa oración, te doy una bienvenida a la familia de Dios. Tú puedes escribirnos o dejarnos saber y vamos a poder mandarte información, material para que tú sigas creciendo y madurando. Ahora, también acuérdate que cada miércoles a las 7:30 en vivo estaremos una vez más transmitiendo. También puedes comunicarte con todos tus familiares, amigos, conocidos, para que ellos también se gocen en la palabra de Dios. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y nos vemos la semana que entra. Bendecidos.